Bien, me han pedido que me alargue un poco más en las presentaciones, no porque sean buenas ni mucho menos, es que tengo que dar un poco más de tiempo a cambiar el micrófono y las transparencias y el PowerPoint y todo esto, ¿no? Y pues como viví un poco la experiencia que nos va a contar el próximo conferenciante, pues me puedo alargar un poco más y preguntarles dónde estaban o qué estaban haciendo el 19 de septiembre del 2021. ¿Les suena esa fecha? 19 de septiembre 2021. ¿Les suena? Bueno, si no les suena, hubo una erupción volcánica en La Palma, 19 de septiembre. Ahí, pues, se paró el tiempo en la isla de La Palma, evidentemente. Yo sí recuerdo dónde estaba cocinando con la radio puesta y en un momento pues anunciaron que la televisión canaria estaba dando las imágenes en directo de una erupción volcánica que todo el mundo esperaba, pero que nadie se acababa de creer de verdad, porque es cierto que aquí en las islas sabemos que vivimos sobre volcanes, pero no nos lo acabamos de creer, ¿no? Y cuando puse la tele, pues ahí estaba el volcán, el incipiente volcán. Había como una sensación de nerviosismo, incluso de alegría, en algunos, de emoción. Y a las 5 de la mañana de ese mismo día, del día siguiente, pues cogí el barco y al día siguiente estaba allí. Y he de reconocer que en los primeros instantes me alegré, me sorprendió, me pareció un espectáculo maravilloso, impresionante, pero cuando iban pasando las horas y veías que ese volcán, que era tan majestuoso, pues iba arrojando lava, que iba sepultando toda la vida de muchas personas, pues ya no era tan maravilloso, ¿no?, esa experiencia. Y fue muy importante científicamente esa erupción volcánica porque fue la primera erupción volcánica aérea, digamos, en tierra, digamos, tecnológica. La anterior había sido en La Palma también en el año 71 y pues hacían lo que podían, con un martillo, no sé qué, no tenían mucho más, ¿no? Pero ahora sí, después de la erupción del 2011 en el Hierro, que fue submarina, por primera vez los científicos y las científicas tenían una erupción en tierra donde habían riesgos para las personas y sus bienes y tenían mucho que aportar. Y eso es lo que nos viene a hablar ahora nuestro siguiente invitado, que es Eduardo Suárez, que estudió física en la Universidad de La Laguna, su máster de astrofísica. En el año 2020 se incorporó en el Instituto Geográfico Nacional, pensaba que iban a ser unos meses tranquilos y que no iba a pasar mucho, y luego participó, como no puede ser de otra manera, muy activamente en esa erupción volcánica. Así que con ustedes, Eduardo Suárez. Gracias, Eduardo. Un aplauso. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Juanjo por la introducción. Gracias a todos los que estáis aquí. Quiero pediros perdón porque no tengo voz, porque ayer me subí a la gala drag de la LAN Party y estoy reventado. Entonces, esta no es mi voz, ¿vale? Bueno, hoy os vengo a hablar un poco de cómo vivimos desde dentro la erupción volcánica de La Palma. Como decía Juanjo, ha sido una de las erupciones, hasta la fecha, la erupción más importante que tenemos en España. Desde el punto de vista científico, porque la conseguimos monitorizar completamente. Todo el proceso eruptivo se monitorizó desde el momento cero hasta su finalización y se sigue monitorizando a día de hoy. En el caso del Hierro, por ejemplo, lo que ocurrió es que había una red mucho menos densa y se empezó a densificar según fueron ocurriendo los terremotos. Fueron 3 meses de fase preeruptiva. En el caso de La Palma ya estaba toda la red montada gracias al esfuerzo que han hecho mis compañeros. Y bueno, como bien decía Juanjo, a no ser que vivieseis en una cueva, esta erupción estuvo durante 85 días, más la parte preeruptiva, que casi fueron unos 92, en todos los medios. Estaban todas horas, nos llamaban, venía Ferreras, el amigo de Rocío, venía también, yo qué sé, cualquier persona, nos llamaban a todas horas porque querían saber las novedades del volcán, ¿no? Y esto era una de las principales tareas que empezaron a ocurrir desde el día 11, porque la erupción empezó el día 19 a media tarde, pero nuestra preocupación o la primera alarma empezó el día 11 de septiembre.
Para daros una idea, la vigilancia volcánica, que es el conjunto de técnicas que se encargan de la monitorización del estado de los volcanes, depende de todas y cada una de estas subtécnicas, ¿vale? Y muchas más que se pueden añadir, que por ejemplo es la geodesia, que mide la deformación del terreno, la gravimetría, que nos indica variaciones en gravedad, que esto nos puede indicar, por ejemplo, si tenemos un cuerpo intruyendo, es decir, el magma haciendo presión desde abajo, podemos ver cómo varía gracias a la gravimetría, la geología, que nos da información de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, la sismología, que son los terremotos, que muchas veces nos indican cuál es el camino que está cogiendo el magma, y un montón más de técnicas que necesitan de muchos científicos, de muchos técnicos de ámbitos totalmente diferentes, desde la física, desde química, geología o cualquier, por ejemplo, ingeniero en teleco, ¿no? Porque necesitamos que toda esa información que se está recibiendo de manera remota con sensores en cualquier punto de la isla nos llegue y podamos analizarla en tiempo real. Bueno, como comentaba antes, que me adelanto un poco, la erupción de La Palma tiene una fase preeruptiva de una semana. Fue una fase preeruptiva muy rápida, para que os hagáis una idea, lo que os decía antes. En el Hierro tuvimos 3 meses de fase preeruptiva, aquí tuvimos únicamente una semana. La característica principal fue que el terreno llegó a deformarse unos 20 centímetros, es decir, la isla de La Palma creció 20 centímetros en su totalidad y tuvimos una sismicidad muy notable que nos indicó cuál era el camino que estaba tomando el magma. Esto se ve en esta gráfica, ahora lo vamos a ver, es un pequeño vídeo. Los puntitos negros nos indican los sensores que es la deformación, o sea, los que miden la deformación. Las flechas van a indicar en qué sentido se está deformando. Esto es un corte, es como si cogiese y apilase toda esta parte de aquí, y es este corte, y el corte de la derecha, lo mismo. A ver, comienza así. La sismicidad empieza en la zona sur, en lo que sería todo el centro de la isla, y empieza a desplazarse hacia el este y yendo hacia el norte. Si os fijáis en las flechas, aquí indican la deformación, os hacéis la escala son 5 centímetros, pues podemos ver cómo se deforma hasta el momento en el que llega la erupción a las 3 de la tarde del día 19. Yo recuerdo bastante bien qué estaba haciendo esa hora, que es lo que preguntaba antes Julio. Yo estaba sentado descansando porque había estado de guardia esa noche, no podía dormir. Y dormí 2 horitas y demás, entonces, bueno, estaba mi pareja haciendo la comida y demás, y de repente me llega esta imagen, ¿vale? Un compañero que estaba en campo, que estaba desplazado en La Palma, nos manda este vídeo, que es el momento en el que se produce la erupción, un poquito más tarde, porque ya vemos que está empezando a montarse la columna. Es una erupción fisoral con dirección norte-sur, y empiezan a abrirse bocas, a construirse el cono volcánico, a destruirse, y en ese momento es cuando se nos complica mucho más el trabajo que ya estábamos realizando, porque tenemos que empezar a realizar muchas medidas más de campo y mucho trabajo de campo que llevaba muchísimo tiempo. Por ejemplo, la medida de la columna eruptiva, esto era muy importante porque podía afectar directamente a la aviación, la temperatura a la que sale el material piroclástico, si se mete dentro de las turbinas, lo puede fundir, entonces teníamos que estar dando reportes constantemente si había algún cambio en la columna eruptiva. Aquí a la izquierda, a la derecha, veis pues esta columna que podría estar entre los 4.000 metros y el máximo estuvo en 8.500. También la instalación de este tipo de instrumentos, lo monté yo en esta cornisa. Asociado a esta columna eruptiva, esta emisión de materiales, dejaba la vida de este tamaño, ¿vale? Esto caía sin cesar constantemente y lo que hacía también era depositarse sobre los instrumentos. Estos instrumentos son súper sensibles y teníamos que estar pendientes de mantenerlos y limpiarlos casi todos los días. Un ejemplo muy claro de este trabajo, que quizás no es lo que uno podría imaginar de un trabajo puramente científico durante la erupción, es la limpieza de paneles solares. Teníamos que ir todos los días a limpiar los paneles solares porque esto se limpiaba todos los días, así que esta es la deposición de uno de los días, podemos tener 1 o 2 centímetros de ceniza, y el problema es que si la placa solar no le pilla el sol, nos quedamos sin batería y nos quedamos sin comunicaciones y transmisiones. Entonces íbamos todos los días con escobita en el coche a limpiar cada uno de los paneles solares. O sea, hacéis una diferencia. Podemos tener eso, 1 o 2 centímetros perfectamente de ceniza. Además de la caída del material, tenemos que también estar pendientes. A ver,
del avance de las coladas. Estas, pues, las primeras imágenes es verdad que fueron sorprendentes, pero... Uy, no se reproduce el vídeo. Bueno, las imágenes fueron muy sorprendentes, pero eran devastadoras a la vez. Se llevaron cientos bueno, miles de casas y no había manera de pararlos. Se intentaron hacer surcos para ver si se conseguía canalizar, pero es imposible. O sea, cuando la naturaleza sale, lo único que puedes hacer es quedarte expectante e intentar evacuar a la población lo antes posible. Pero bueno, esto nos dejaba estas imágenes que teníamos que estar pendientes para que no le pasase nada a nadie. En este vídeo os lo voy a señalar, no sé si se ve bien, este de aquí soy yo, ¿vale? Que aunque parece que estaba de brazos cruzados, lo que estábamos haciendo era tomar medidas de las coladas, porque es muy importante ir tomando medidas de coladas del magma que va saliendo, porque ir sabiendo la composición en cada momento de las lavas que salen nos puede indicar en qué momento de la fase eruptiva estamos. Si es un magma evolucionado, pues es una cosa que estaba ya estancada, o si es un magma muy nuevo, porque es que está saliendo directamente del manto, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño de las coladas, nosotros estamos aquí tomando medidas y teníamos esta colada aquí al lado. Vale, esto fue más o menos en torno al 15 de noviembre, que este día, bueno, en torno al 15, a mitad de noviembre, se tapona la boca principal que está emitiendo. Fue poco a poco, se iba construyendo el cono, se iba destruyendo, y hay un momento en el que se tapona la boca principal y sale una boca secundaria en la parte de atrás. Para la monitorización del cono volcánico en ese momento no fue un problema, porque claro, nosotros veíamos desde acá, desde donde teníamos el centro, veíamos fácil el cono, lo podíamos medir, podíamos ver la actuación, pero en el momento en el que se tapona y abre detrás, pues ya tenemos que desplazarnos a ver cómo medir desde la parte de atrás y estar pendientes todo el rato de la actividad eruptiva. Este vídeo lo grabé yo, para que os hagáis una idea de la fuente de lava que estábamos teniendo en la parte de atrás. Esto podían ser perfectamente 200 metros de altura, ¿vale? Y bueno, era desolador, la verdad. Estoy yo a unos 600 metros, a lo mejor 600, 700 metros de la boca eruptiva. Y bueno, esto, para que os hagáis una idea de la escala, saqué una foto de una persona que estaba por allí tomando medidas, ¿vale? Yo estaba a unos... Es que no sé si se ve muy bien, pero aquí hay una personita, ¿vale? Y bueno, para que os hagáis una idea de lo que se construyó en apenas mes y medio. Que tuviésemos esto en la parte de atrás hizo que, por ejemplo, tuviésemos que desplegar más instrumentación, como es la cámara térmica. Esto, a pesar de que parece que estamos bastante cerca, estamos alejados, es cosa de perspectiva, pero esta cámara térmica nos permitía saber cómo está evolucionando, que es esto de aquí, ¿vale? Que estaba montado un poco como podíamos y nos dejaba estas imágenes que, aparte de impresionantes, nos permitían saber cómo está evolucionando. Si por la noche, por ejemplo, que la visual no nos permitía ver, porque por la noche no se ve nada, pues la térmica nos permitía ver la evolución del cono. Hubo muchísimas más tareas que tuvimos que realizar, como por ejemplo instalar cámaras visuales para tener medidas constantemente de la altura de la columna, instalar nuevos instrumentos, creo que soy yo, instalar nuevos instrumentos simplemente de refuerzo, porque en cualquier momento, si pasaba algo, si cambiaba, podíamos quedarnos sin instrumentación y teníamos que reforzar la red. Y una vez acabada la erupción, esta foto es dentro del cráter, tomar medidas constantemente de los gases que se están emitiendo para saber en qué situación estamos y, bueno, obviamente, tener todos los datos posibles para que en el futuro podamos comprender mucho mejor el fenómeno volcánico. Para terminar, esto ya es un bajón. Yo lo que quiero deciros es que aparte de que la volcanología puede ser muy bonita, puede ser muy llamativa, tenemos imágenes muy impresionantes, tenemos una componente social muy importante. Aparte de, podemos decir eso, que fue un evento impresionante, que es una experiencia. No, esto es una tragedia, ¿vale? Y hay mucha gente que perdió casas, más de 7.000 evacuados, 2.000 personas afectadas, una cantidad de terreno agrícola afectado tremendo. Y
tratar este fenómeno con respeto creo que es muy fundamental. Yo por ello quiero agradecer a mucha gente aprovecho aquí, a mucha gente de medios, de divulgadores, que muchas veces cuando nosotros no podíamos, porque estábamos colmados y no podíamos dar más abasto, se preocuparon de dar información rigurosa, de dar información veraz constantemente y que nos facilitaron muchas veces la transmisión de la información a la población, porque al final nosotros somos técnicos. Yo me pongo a hablar de enjambres, de terremotos o de cualquier cosa y alguien me dice, mira, ¿qué me estás contando? Un enjambre, ¿qué estás diciendo? Y hacían como ese hilo conductor para llegar a la población. Entonces, bueno, quería aprovechar para agradecerlo y hasta aquí todo. Creo que no me he pasado de tiempo y muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Una pregunta. Es que ya preguntaste antes. Pero es verdad que, para ser honesto, fui el primero que te vi. Venga, vamos a darle el micro. Vale, perdón. Sí, que me he puesto aquí y no... Perdón. Hola, Edu, ¿qué tal? Gracias por la charla. Gracias, bueno, respondiendo a la pregunta que hizo él al principio cuando te presentó, yo sí que recuerdo qué era lo que estaba haciendo, porque 3 días antes hablé contigo. Te pregunté cuáles eran las fuentes oficiales de información y cómo podía estar a la última de lo que podría ocurrir. Me presentaste 2 canales y me enseñaste la aplicación del IGN. Y gracias a eso, siguiendo la serie y los enjambres, hubo un momento en el que, fijándome en la profundidad y la magnitud, tuve la sensación, precisamente a mediodía del domingo, de que la cosa estaba justo a punto. Entonces me pareció que la aplicación era, dentro de los canales oficiales que se promulgaron, es muy potente. Y me gustaría preguntarte si podrías rápidamente dar un par de tips para que la gente que está aquí sepa en qué consiste y pueda leerla bien y no salga esa alarma de, oye, un enjambre y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Que puedan leer el enjambre. Esa es mi pregunta. Vale, en cuanto a la aplicación, es que es un automático. O sea, la aplicación es un automático, entonces, según se van analizando... Vale, el análisis tiene 2 partes, una parte automática y una parte manual. La parte manual, pues, es un revisor que está, bueno, hay un turno de 24 horas que se encarga de hacer la revisión. Entonces, cada vez que un evento se confirma, sale en la aplicación y, bueno, pues uno puede verlo y bueno, pues ir siguiendo la actividad en cada momento, ya sea aquí, sea en Granada, por ejemplo, con lo del año pasado, o sea lo que venga en el futuro. Lo que sí creo es que, gracias a ese tipo de herramientas y a haber vivido el fenómeno, este tipo de procesos ya no son tan raros. Ahora te dicen que hay un enjambre en cualquier otro sitio, a lo mejor alguien se preocupa. Mira, hay un enjambre en Tenerife. Bueno, pues hay un enjambre en Tenerife, pero ya no es algo raro. Durante la erupción muchos periodistas me lo comentaban antes me decían, un terremoto de magnitud 4, Dios mío, se va a caer. No, ya era una cosa normal. Ya la gente empezó a relacionar lo que eran los conceptos que para nosotros son normales dentro del ámbito y lo que estaba sucediendo y hacerse una idea de ello, ¿no? Entonces, darte tips sobre... yo creo que la experiencia que ha ganado al menos la sociedad canaria, yo creo que en general en todo el territorio nacional, pero en especial la sociedad canaria, al haber seguido constantemente poco más le puedo decir. O sea, ya saben, van a los medios oficiales, los medios, bueno, casi todos los medios de comunicación fueron muy respetuosos y siguieron el evento porque sabían lo que implicaba socialmente. Entonces, yo creo que cualquier cosa que nos pregunten, o sea, que si hay alguna duda me puedes preguntar en Twitter o en WhatsApp o donde me pilléis. O sea, si me pillas en la LAN, bueno, en la Galadrag no me preguntes, pero después me puedes preguntar sin problema, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que pocos tips puedo dar ya a lo que ha aprendido la sociedad en general de lo que ha sucedido, ¿no? Muchas gracias, Edu. Gracias, Eduardo.